Bendiciones, hermanas, qué alegría volver a estar unidas y tener la gran oportunidad del Señor de poder meditar un poquito en su palabra, en las buenas nuevas o buenas noticias que cada vez que abrimos su palabra nos traen para nuestra vida. Y hoy vamos a estudiar un poquito sobre un regalo muy precioso que el Señor nos dio, que es el tiempo que Él nos ha dado, el tiempo de cada día y el tiempo que tenemos para vivir en esta tierra, porque después partiremos a vivir eternamente con Él. Pero entonces vamos a hablar del tiempo que el Señor nos ha regalado para vivir en esta tierra. Y quiero leerles unos versículos muy hermosos que vamos a estar estudiando. En el Salmo 90, versículo 12 nos dice: enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría, que podamos contar esos días que el Señor nos ha dado sobre la tierra. No sabemos cuántos, a algunos les extendió mucho, las 90 años o más, algunos tenemos menos tiempo, otros más, pero nos ha dado un tiempo para vivir en esta tierra y que este tiempo sepamos vivirlo con sabiduría. En Efesios nos dice: por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento, no vivan neciamente, sino con sabiduría, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. No actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Vea qué hermoso como Pablo nos escribe cómo debemos aprovechar este regalo que el Señor nos ha dado. Antes de empezar, Pablo a escribir sobre este versículo que nos dice que no vivamos neciamente el tiempo, él está hablando de cómo viven todos los que viven sin el Señor, que viven gastando su tiempo, dice, en hablar tonterías, en hablar vulgaridades, en hablar cosas, dice, que hasta que da vergüenza decirlas, de lo que hacen en la oscuridad. Entonces nos viene hablando de cómo viven los que están viviendo sin Dios y nos habla de cómo debemos de vivir nosotros, cómo debemos más bien de aprovechar el tiempo y no desperdiciarlo. Este regalo que el Señor nos ha dado es de gran valor. No se puede comprar, no podemos regresarnos al día anterior para utilizar el tiempo, no podemos conseguirle el tiempo a los demás. Es algo que se nos da, pero que vamos gastándolo segundo a segundo de nuestra vida. Pero nuestro Padre, que es tan bello, Él anhela que este tiempo que vivamos sobre la tierra lo disfrutamos, que podamos tener reposo y paz en Él. Él nos ha dado 24 horas por día. 24 horas, si tomamos en cuenta que generalmente lo que dormimos son unas 8 horas, nos van a quedar 16 horas por día. Un tiempo suficiente para vivirlo con sabiduría y bien distribuido. Pero generalmente, cuando terminamos cada día, nos damos cuenta de lo poco que hemos hecho o del tiempo que se nos fue en vano. Todas tenemos diferentes responsabilidades. Aunque yo tenga 16 horas y todos tengamos unas 16 horas para trabajar, para descansar, para hacer todo lo que tenemos, no todos tenemos las mismas responsabilidades. Entonces hay personas que es una mamá con niños pequeños, el tiempo que ocupa es demasiado. Una persona que está cuidando un enfermo, los papás, diferentes, hay mamás que tienen hijos con parálisis cerebral y tienen que cuidarlos todo el día. El tiempo para estas personas es todavía más limitado. Sin embargo, muchas veces, aunque tengamos
más tiempo no lo utilizamos como debiéramos, no lo valoramos y lo gastamos en cosas vanas. El Señor quiere que tengamos paz y quietud en nuestra vida, que no vivamos constantemente estresadas, y para eso necesitamos organizar bien el tiempo, ponerlo en manos de Dios para que el Espíritu Santo nos guíe cada día y podamos aprovecharlo al máximo. Yo les he contado esta analogía otras veces, pero quería recordárselas un poquitito porque nos enseña mucho de lo que nos pasa con el tiempo. Esta analogía dice que un día el Señor Jesús le dio un encargo a un hombre. Ese hombre quería servirle al Señor y pensó: Señor, ¿qué puedo hacer hoy por ti? Entonces el Señor le dice: bueno, yo necesito que me lleven 3 piedritas a la cima de la montaña. 1, 2, 3 piedritas a la cima de la montaña. Y el hombre se fue feliz, iba a servirle al Señor. Aquella carretita no pesaba, iba liviana. Él iba contemplando las flores, iba cantando, iba gozoso por el camino. Al pasar por un pueblo, había un señor amigo y le dice: ¡ay, santo cielo! ¿Puedes creerlo? Esta mañana estuve orando para saber cómo podría ser para llegar esta piedra que tengo hasta la colina. Le dijo a este hombre: ¿te parece que podrías llevarla allá por mí? Claro, esto para este hombre no era nada, era una piedra pequeña más que tenía que llevar. Y el hombre dice: esto sería para mí una verdadera respuesta a mi oración. Y aquel hombre cargó esa piedra y siguió su camino. No pesaba tanto, un poquito más, pero él iba en el camino. Y así pasando por otras casas y casas, le preguntaban: ¿vas a la cima? Ay, sí, estoy muy gozoso, voy a servirle al Señor. Necesito que alguien me lleve unas piedras. Necesitaba que me llevaras estas piedritas. Estaba tan preocupado por no poder hacerlo, porque no tengo yo tiempo para llevarlas. Pero creo que tú podrías llevarlas por mí. Y el hombre las cogió, las echó en su carretita y empezó a seguir su camino. Y así siguió durante mucho rato cargando su carreta con piedras pequeñas, con piedras más grandes, de otras personas que le estaban pidiendo que llevara esas piedras a la cima. Y él decía: ay, estoy ayudando a muchos amigos, Dios debe estar muy contento conmigo. Pero al empezar a subir y a subir, los cantos se terminaron. Las acciones de gracias ya no llenaban su corazón como había sido al comienzo. Ya no salía de sus labios lindas palabras, sino quejas, porque pesaba tanto, porque hacía tanto calor, porque ya no podía llevar esas cargas. Y él empieza ya no a dar gracias a Dios, sino a reclamarle: basta ya, estoy muy enfurecido, Dios. Me cargaste muchas piedras para llegar a la cima. Y estaba enojado. Tendrás que conseguir otra persona. Ya yo no puedo seguir con este trabajo. Mientras él oraba, vino el Señor a su lado y empezó a revisarle la carretilla y hacerle preguntas. Esto era de Juan, mi amigo, no tenía tiempo para llevarlo. Yo pensé que podía ayudarlo. Y empieza el Señor a sacarle todas las piedras que él no le había pedido que llevara. El Señor le dice: yo no te pedí
que llevaras esta tarea, todas estas piedras, todo este trabajo. Cada persona debe tener la responsabilidad en ciertos trabajos y tú estás llevando las cargas de otros. Yo no sé ustedes, pero yo cuántas veces he sentido que estoy cargando muchas piedras que el Señor no me ha pedido que lleve. Terminamos el día y lo terminamos completamente cansadas, agotadas, porque hemos tomado cargas que Dios no nos pidió. Dios nos pide que ayudemos a otros a llevar sus cargas, pero tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para saber cuáles cargas y a quiénes debemos de llevarle las cargas. Dios no nos ha pedido que les llevemos las cargas de todas las otras personas, que les quitemos la responsabilidad a otros de hacer su trabajo, porque más bien vamos a hacerles un daño. Aunque haya muchas necesidades, Dios no nos ha pedido que suplamos todas las necesidades. También podemos gastar nuestro tiempo en cosas que no son malas, pero que sí nos quitan mucho tiempo. Y aquí yo quiero recalcar un poquitito, en la época que estamos viviendo, hay muchas noticias sobre la pandemia en la televisión, en el periódico, y si viéramos las noticias de las, no sé, de las, a qué horas hay, pero si a las 6 de la mañana, a las 12 del día, a las 6, a las 7 de la noche, a las 8, a las 10, imagínense ustedes el tiempo, las horas que estaríamos perdiendo. Podemos ver un poquito para enterarnos de los cambios, de las diferentes que nos están dando direcciones para los días que hay restricción, para diferentes cosas que necesitamos saber. Pero no podemos gastar nuestro tiempo viendo las mismas noticias. Esto estamos gastándolo en vano. No podemos gastar nuestro tiempo en el Facebook completamente o en el teléfono. Tenemos que analizar eso, porque no nos va a quedar tiempo para lo más grande, para lo mejor, para lo que el Señor nos está pidiendo, y nos vamos a llenar de estrés y de ansiedad. En un libro que estaba leyendo para preparar esta enseñanza, que se llama Cómo ser una mujer libre en Cristo, nos dice que estamos tan ocupados que si Dios nos quisiera hablar, tendría que dejarnos un mensaje en el celular, porque pasamos tan ocupados que ni siquiera podemos escuchar la voz de Dios, que es lo más importante. Cuando nos recargamos demasiado, se recarga nuestro cuerpo físico, se agota, nuestra mente y nuestras emociones también se agotan y se desgastan. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Además, recordar, hermanas, que el enemigo de nuestras almas, el diablo, que anda como león rugiente, él está deseando llenarnos de cosas vanas para que estemos estresadas, ansiosas y gastemos el tiempo en tonterías en vez de estar buscando la presencia del Señor. Hay cargas en la vida que el Señor las permite y que tenemos que llevarlas y que son fuertes. En la palabra tenemos, en Números 11, tenemos la historia de Moisés, que el Señor le había pedido llevar su pueblo a la tierra prometida. Y recordemos que era un pueblo muy grande. Dice que solo hombres que podían ir a la guerra eran 600,000, o sea, solo los hombres. Imagínense, más las mujeres, más los niños, más los ancianos. Era un pueblo muy grande.
y un pueblo que se quejaba, murmuraba constantemente, hasta que en un momento Moisés llega a sentirse tan agotado con esta carga que él llega al Señor y él le reclama y le dice que por qué le dio esta carga, porque tiene que cuidarlos como si fueran sus hijos. Y él dice, ya quisiera hasta morirme, no soporto esta carga. Él va al Señor y le cuenta lo que está viviendo. Y el Señor le envía ayuda. Le dice, busca 70 hombres llenos del Espíritu para que te ayuden en el trabajo. Cuando estamos muy cargadas, y son cargas que tenemos que llevar porque el Señor las ha permitido, porque es una manera de servir a nuestros padres o de ayudar de verdad a otros, el Señor nos va a enviar esa ayuda si nosotros vamos y le decimos las cargas que estamos llevando. Si Él no nos las ha dado, las va a sacar de la carretilla como lo hizo con aquel hombre. Pero si son cargas que Él nos ha dado, Él nos va a dar la salida, nos va a enviar ayuda. Hoy el Señor nos ha dado esta palabra para que la apliquemos a nuestra vida, para que hagamos un análisis. Yo también tengo que hacerlo, todos tenemos que hacer este análisis de cómo estamos utilizando el tiempo que Dios nos ha regalado. En Hebreos 12:1 nos dice que quitemos de nosotros todo pecado y todo estorbo que no nos deja correr la carrera que el Señor nos ha dado. Entonces tenemos que analizar cuáles estorbos no me están cargando, no me están dejando correr, porque si el Señor nos ha dado esta carrera, pero Él nos ha prometido ayudarnos. Él ha prometido que podemos correr, pero correr en paz y en quietud y en reposo. Así que es bueno hacer un alto, hacer una lista, haga una lista de todas las funciones que usted tiene cada día. Revise esa lista, ponga las prioridades, lo que es más importante, lo que no es vano, póngalo de primero, para hacer lo que tenemos que hacer y dejar de hacer lo que no deberíamos de hacer. Las demandas que el Señor no nos ha dado, cargas de otras personas, y pedirle al Señor, danos esa sabiduría. Él nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo los haré descansar. El Señor no quiere cristianos agotados, quiere que le demos prioridad al hecho de apartarnos para estar con Él, para recibir esa recarga espiritual, emocional, física. No podemos permitir que la actividad excesiva nos controle y que caigamos agotados al final de la carrera. El Señor quiere ayudarnos, por eso son buenas noticias, porque tenemos que llevar las cargas, pero Él quiere guiarnos, ayudarnos a encontrar ese equilibrio. Él quiere que vayamos a Él con frecuencia para obtener el descanso interior, el refrigerio y la guía necesaria para correr nuestra carrera. Así que esta mañana yo quiero pedirle al Señor que nos ayude para distribuir nuestro tiempo y para concentrarnos en esas cosas más importantes y no desaprovechar nuestro tiempo. Señor, esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque son buenas noticias. Tú quieres que vivamos en paz, quieres que vivamos quieta y reposadamente, quieres que cumplamos con nuestras obligaciones, pero guiados por ti. Ayúdanos a ser sinceros, a revisar nuestra vida, a pedirte que nos ayudes a poner todo
organizado y en la prioridad conforme a tu santa voluntad. Queremos pasar esta carrera en esta vida, pero vivir, Señor, haciendo lo que a ti te agrada, siendo de bendición y ayudando a otros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus promesas, que tú nos llamas a traer las cargas a ti y tú nos darás ese reposo, ese descanso que cada uno necesita. Bendice, Señor, cada uno de los que van a escuchar tu palabra y que puedan, Señor, ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén.